Buenos días, mis amados hermanos que están con nosotros aquí en Palabras de Inspiración. Seguimos con esta serie preciosa de la presencia de Dios en nuestra vida. Y hoy vamos a leer ahí en Romanos capítulo 7 y vamos a leer 3 versos del 17 hasta el verso 20, que dice de esta manera: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y aquí le titulé a este devocional El bloqueo del pecado. Es interesante que estamos aprendiendo acerca de la presencia de Dios en nuestra vida, porque el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón. Entonces, el Espíritu de Dios es el poder y la presencia de Dios en nuestra vida. Y solamente el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida puede darnos ese propósito y significado que usted siempre ha querido tener en su vida. Algunas personas intentan vivir según los 10 mandamientos, algunos según la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. O algunos viven conforme a alguna manera donde ellos mismos intentan ganarse el favor de Dios. Pero aquí está la clave. No importa lo mucho que intentemos, es imposible cumplir con la norma de justicia de Dios sin el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros para que el poder de Dios, no en nuestras fuerzas, nos haga vivir justamente. Por eso el apóstol Pablo, aquí en esta carta que escribió a los romanos, él expresaba su testimonio porque él conocía la frustración de no poder vivir según la verdad divina si él dependía de sus propias habilidades. Recordemos que él fue criado como un judío devoto e intentó vivir cumpliendo la ley del Antiguo Testamento a cabalidad, porque era fariseo. Y un fariseo tenía que conocer toda la ley de Dios, tenía que vivirla y tenía que enseñarla. Entonces el problema no era la ley divina, sino algo dentro del mismo apóstol Pablo, lo que estaba haciendo el bloqueo para no vivir conforme a lo que Dios estaba mandando. Entonces, ¿qué era lo que había en Pablo que le impedía vivir la vida a la manera que Dios deseaba? Bueno, aquí encontramos nosotros la respuesta en estos textos, cuando él exclamó y dijo: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por eso el tema de esta mañana, el bloqueo del pecado. El pecado viene a ser el bloqueo para no hacer las cosas a la manera de Dios. Porque siempre el pecado va a estar presente en nuestras vidas, querramos o no, porque es una falla. Desde el momento que Adán y Eva pecaron desobedeciendo a Dios, ese pecado vino a morar en ellos, en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, de generación en generación hasta que llegó hasta ti y hasta mí. Entonces por eso el apóstol Pablo concluye y dice: yo sé que en mí, esto no es en mi carne, no, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mi querido hermano y amigo, el pecado siempre será un bloqueo para no hacer las cosas conforme a lo que Dios manda. Por eso es necesario, importante, que tú tengas el Espíritu Santo de Dios. Porque en esta vida siempre tú vas a caer en el pecado. Por eso el Señor dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado es la naturaleza que traemos heredada de Adán.
Pero por eso vino Cristo, para deshacer las obras del pecado y salvarnos de la condenación. Y solamente el Espíritu Santo dentro de ti es el que te da el poder para hacer las cosas conforme a lo que Dios manda. Así de que, mi querido hermano, disfruta que la presencia de Dios está en ti, porque es la única que puede quitar el bloqueo del pecado para que tú puedas adorar y alabar a Dios con todo el corazón. Que el Señor te bendiga en esta hermosa mañana.